Bueno, bienvenidos a este noveno ya desayuno de legales del año. En este caso vamos a hablar de dados y derecho, ¿no? Aspectos fundamentales. Y para eso me van a acompañar Ricardo Miura Estrada, que es expresidente de la ONG Bitcoin Argentina, actual miembro de la comisión directiva y abogado. Somos todos abogados hoy. Juan Casinelli, que es Operation Lead de DCL Regenesis Lab. Lo tengo a Martín Palo Antonio, que es el director de la diplomatura de la ONG y aparte es fundador y partner de Legón Cornes Abogados, y a Juan Cáceres, que es abogado magíster en Derecho Tributario. Así que bueno, muy bienvenidos a todos y le voy a dar la palabra a Juan Casinelli para empezar con esto de, bueno, ¿y qué es una DAO? Bueno, muchas gracias por la invitación, sobre todo a Ricardo, que fue el primer mensaje que recibí. Bienvenidos y bienvenidas a todos y todas. Bueno, un poco voy a contarles qué es una DAO, qué problemas hemos atravesado en nuestra DAO para la cual trabajo y plantear un poco ahí y abrir la apertura para ciertas preguntas y demás. Voy a realizar una presentación, pero confírmenme si ven mi pantalla. Perfecto. Se ve. Bien. Perfecto. Bueno, un poco primero quién soy. Como dijo Gabriela, me llamo Juan Casinelli, soy abogado, tengo un magíster en especialización en Derecho Penal, trabajé 12 años en el Poder Judicial de la Nación en Argentina, juzgado criminal y correccional. Mi principal tarea era investigación de estafas y asociaciones ilícitas. Pero luego migré hacia el mundo de la tecnología, cansado un poco de la burocracia que conllevaba el Poder Judicial de la Nación y creo que hoy, estando en una DAO, puedo nada, brindar un poco más de observaciones respecto a lo que implica ello. Además, tengo una licenciatura en Derecho Informático y me especialicé en Project Management y Product Manager. Creo que la primera pregunta es justamente, ¿qué es una DAO? Antes de empezar cuando estuvimos acá viendo un rato con Juan, con Martín y con Ricardo y bueno, con Gaby, nada, surgió esto de ¿qué es la DAO, no? Es una Decentralized Autonomous Organization, son las siglas de lo que implica la DAO en sí. Yo puedo citar un poco a Vitalik, que es uno de los co-founders de la red de Ethereum, que hoy las DAO nos permiten crear instituciones nativas en Internet, que es algo muy novedoso que fue ocurriendo en los últimos años. Creo que sí, los primeros componentes que podemos ir hablando y demás, es que una DAO se caracteriza por tener smart contracts, por tener un proceso de gobernanza, por tener un tesoro y por tener comunidad. Ahora bien, ¿qué es cada cosa? Tipo, ¿qué es un smart contract? ¿Qué es una gobernanza? ¿Qué es el treasury? ¿Qué es la community? Smart contract en este caso va a ser nuestro reglas automáticas en las cuales, cumplido que sea determinado threshold, o sea, determinado umbral que se pase a la hora de la votación, de manera automática van a suceder y ejecutarse las cosas que hayan sido votadas por la comunidad. Luego tenemos también un proceso de gobernanza, que es como el proceso interno que tiene cualquier tipo de DAO, cualquier tipo de asamblea, hasta cualquier tipo de directorio, ¿no? Son las reglas escritas dentro de ello que hay que cumplir. Y algunas DAOs tienen un tesoro y algunas otras DAOs no tienen, un tesoro. En este caso, vamos a hacernos foco en DAOs que tengan tesoro, que tengan un manejo de dinero. ¿Por qué existen las DAOs? Bueno, acá me salté un paso en realidad que está el loguito de la empresa para la cual trabajo que se llama Decentraland. Decentraland es la primera empresa, una de las primeras empresas nativas en crear en la blockchain, por eso es que hicimos una DAO. Y un poco del nacimiento de estas DAOs y por qué vienen o qué paradigmas vienen a tratar de romper, es que hoy en día en cualquier tipo de organizaciones tradicionales surgen los mismos problemas de siempre, que es la falta de transparencia, el exceso de discrecionalidad y la participación limitada. Las DAOs de manera nativa y a través de Internet y determinadas otras herramientas que la tecnología nos fueron brindando, nos permite tener, un registro implícito y trazabilidad de todo tipo de decisiones que hayamos tomado. Por eso que la falta de transparencia se emitía en una DAO a través de que todo puede quedar registrado on-chain, o sea, en la famosa blockchain, da visibilidad para todos. Después, en lo que es de exceso de discrecionalidad, un poco es porque
las reglas, si bien están hechas para romperse de algún modo o crear esas lagunas, en las DAOs no importa eso, lo que importa es el procedimiento, es cómo se vota y qué sucede luego de esa votación. Entonces vuelve a tornarse mucho más importante esa manera de que funciona una DAO. Y por último, lo que es la participación limitada en cualquier organización tradicional, es decir, ciertas personas que pueden llegar a tener un voto o no, como esté escrito en los mandatos. En este caso, permite a cientos y miles de personas que participen sin ningún tipo de cargo formal dentro de una DAO. No hace falta que seas un director o un acreedor. No, vos simplemente con ya participar y ser parte de esta DAO tenés un derecho a voto. Y eso es mucho, muy importante en estas, nada, organizaciones nuevas creadas en Internet, sobre todo que manejan y que se desenvuelven de manera mucho más mundial que cualquier organización tradicional. Eh, ¿Cómo funcionan una... Avísame, Gabriela, si voy muy rápido, ¿no? O si quieres hacer algún tipo de pregunta en el medio, estoy para responder. Creo que vas bien, Pero creo ¿cómo que vas bien. funciona? ¿Cómo funciona tradicionalmente una DAO? Yo lo dividí en tres grandes grupos, que es la comunidad, los stakeholders y el sistema de gobernanza. Cuando hablo de comunidad, son las personas que pueden llegar a votar y que les interesa justamente votar y participar dentro de la toma de decisiones que esta DAO tenga. Los stakeholders son aquellas personas en las cuales tengan un interés superior y no solo estén con ganas de votar. Puede ser, por ejemplo, en el caso de Decentraland, los stakeholders se pueden considerar los founders, aquellas personas que hayan escrito por primera vez un white paper o algo similar en las cuales digan que con este producto, con esta empresa queremos ir hacia tal lugar. Eso no significa que tengan más o menos peso que la comunidad, pero sí es una clave fundamental porque son los que tienen la visión a long term. Y por último, el sistema de gobernanza. Esto es clave en cualquier tipo de dado, que es la manera en la cual se va a votar y cómo se va a votar. Más adelante les voy a contar un poquito más qué es cada cosa, pero justamente volviendo a lo que es el sistema de gobernanza, como les había dicho que tenemos tres grandes, o sí, tres grandes grupos, los principales era la comunidad de los stakeholders, pero aparece esta nueva herramienta creada a través del Internet que son los smart contracts. ¿Qué es un smart contract? Como para simplificarlo, es un contrato que, nada, la traducción no dice, ¿no? Pero que cumplido que sea ese contrato, de manera automática se va a ejecutar. No depende de una persona. Está escrito en las reglas en las cuales si X cosa sucede, el resultado es tal. Parece muy abstracto todo esto, pero lo voy a simplificar aún más en que todos estamos bajo una DAO constantemente y no nos damos cuenta. Todos seguramente estemos en un grupo de WhatsApp. En ese grupo de WhatsApp entre amigos o amigas, seguramente que un día tengamos que votar y decir, che, ¿qué comemos el viernes? ¿Pizza o comemos asado? Si esa votación sucede y la mayoría vota comer asado, lo que va a hacer el smart contract es directamente pedir al delivery que traiga el asado. Eso es lo que hace el smart contract. O sea, asegura que la decisión que se tome se ejecute. O por lo menos haya un proceso para que tal decisión se ejecute. Y no, y evita un poco el lobby, evita un poco lo que pueda llegar a pasar entre las personas que, por ejemplo, si en ese grupo se decidió que teníamos que comer asado, después ya, bueno, ¿quién se encarga de comprar el asado? Que esa persona que se encarga de comprar el asado después se aburre y dice, che, no, ¿sabes qué? En realidad tenía ganas de comer pizza y termina comiendo pizza, entonces no se vuelve legítima la decisión que uno se tomó. Eso es lo que hace hoy en las DAOs, la diferencia de cualquier organización tradicional, que a través de una smart contract, la decisión está 100% garantizada de que se va a ejecutar. Luego surgen dos, o sea, agregándole una capa más a estas tres grandes sí, características que tiene una DAO, existe lo que se llama el governance y el token governance. ¿Qué es cada cosa? El governance son estas reglas implícitas que es imposible cambiar. Están escritas en el smart contract y son tipo casi como las cláusulas pétreas en una constitución que es imposible darle una vuelta de tuerca a ello. Bueno, imagínense en un smart contract que está codiado por, no sé, ingenieros o personas de caligrafía que la puedan llegar a resolver. Esto ya directamente no se puede cambiar. Si se cambia, se tiene que pasar por otro sistema o por otro proceso de gobernanza en el cual las personas van a tener que consensuar cambiar ese smart contract. Y después el toque governor es un poco la distribución de el poder de voto que cada una de esas personas tenga.
Hoy en día estamos muy acostumbrados a, en cualquier sistema democrático, que una persona es un voto, pero en las DAOs puede cambiar esto. Y creo que son uno de los grandes problemas que estamos teniendo hoy, que por ejemplo las grandes DAOs tienen lo que se llama un sistema de plutocracia, que es que una persona puede tener más de un poder de voto. Vos podés tener de 1 a 1 millón de poder de voto. Entonces, el token lo que hace es tu moneda, tu currency, tu manera de tokenizar esa gran cantidad de distribución de votos que tengas en tu DAO, le asignes un valor. Esta es como un poco el overall de cómo funciona una DAO, qué es una DAO y qué son los tres sistemas principales que tienen. Ahora, suena muy abstracto todo, lo sé, quizás fui un poco como rápido, de nuevo, si tienen alguna duda, párenme y háganmela saber. Pero, ¿qué pasa en la práctica de toda esta teoría muy grande y muy por high level de qué es una DAO y cómo funciona? Tenemos, yo la dividí en cuatro grandes capas. La primera y la principal es la capa social, que era esto que les estaba hablando, que es la community. ¿Qué hace esta capa social o qué hace la community? Es simplemente un grupo de personas que de manera continua tiene ganas de debatir y tomar decisiones sobre cómo avanzar en determinada dirección de ese producto que tenga la DAO o esa intención que tenga la DAO. A modo de ejemplo, también para ponerlo un poco terrenal, puedo decir que Decentraland, que es la empresa para la cual trabajo, tiene un producto, que ese producto es un metaverso. Las decisiones hacia dónde tiene que ir ese producto las toma esta capa social, las toma la comunidad. La comunidad decide si tenemos que lanzar la versión mobile, si tenemos que lanzar la versión de realidad aumentada o si no tenemos que quedar en la versión browser para cual cualquier persona puede entrar a play.decentraland y jugar. Esa es la capa social y para nosotros es mucho, muy importante. Después viene la capa procedimental, que es cómo esas personas van a tomar esa decisión para que luego quienes estén detrás de la ejecución lo puedan realizar. Ese es justamente el sistema de gobernanza que cada DAO cree. Nosotros replicamos un poco los sistemas tradicionales para que pueda haber como triple chequeo de una decisión tomada, y en nuestro caso la capa procedimental es cualquier persona dentro de la DAO puede subir una encuesta, que le decimos que es una poll, como diciendo, che, convendría que Decentraland tenga una versión mobile, y se vota por un sí o un no, simple, binaria. Cuando pasa ese threshold, ese umbral de que es considerada aceptada, que en este caso es la mitad más uno, se pasa a la segunda etapa, que se llama Draft Governance. La draft es como la presentación del proyecto o de la sala del anteproyecto ante el Congreso. Va a haber un montón de preguntas, seguramente que sea reformulado ese draft, seguramente que tengan dudas las personas en las cuales van a votar, pero empieza una etapa en la cual se debate y les puedo asegurar que se debate fuerte. El problema de ese debate es que se vuelve lento, porque ese debate es en un foro. Ese debate no es de manera online en la cual podamos tener constantemente un intercambio. Además, en un foro lo que ocurre es que las personas empiezan a escribir y puedes escribir cualquier cosa y te vas un poco del objeto en el cual tenías que estar discutiendo. Entonces, esa capa se vuelve medio lenta, pero bueno, es como el segundo check de la primera que fue, che, tendremos que ir para este lado. De nuevo, pasa ese umbral, la gente votó, hay un periodo de votación, que en este caso nosotros decidimos que eran 2 semanas del periodo abierto ese de votación y discusión, y se pasa a lo que es el último proceso, que es bidding. Que el proceso de bidding significa, che, este draft se va a convertir en ley, y es como hacer una ley en la vida real. También tiene un periodo, este es más largo que el draft, va a ser un periodo de un mes aproximadamente, y ese umbral el que tenemos que superar es aún mayor, justamente para evitar que nosotros le decimos trolls, pero que cualquier persona pueda venir y votar y tirar constantemente votos. Entonces necesitamos que ese umbral sea mucho más alto para poder generar una especie de filtro. Y cumplido que sea esa última etapa y sucesive, y sí, pasado que sea ese umbral, ese threshold, va a ocurrir la capa de ejecución. Que la capa de ejecución es el smart contract, como lo habíamos dicho anteriormente. Entonces, necesariamente la decisión que se ha tomado se va a ejecutar. El problema surge ahí es quién la va a ejecutar, porque el smart contract, si bien es algo inteligente y puede estar establecido cómo ejecutarse, como ser, por ejemplo, un movimiento de dinero,
si la decisión fue mover X cantidad de plata de un lado a otro, el smart contract lo va a poder hacer, pero si la decisión es, che, tenemos que hacer este producto en mobile, un smart contract no lo va a poder hacer. Sí va a estar como asentado bajo una ley que eso va a suceder, pero necesita la capa de ejecución que hoy en día el 70% de esas decisiones, por lo menos en lo que es Decentraland, lo va a hacer un equipo. Y ese equipo tiene que brindar resultados, que es como para terminar de dar vuelta al círculo de qué es lo que votó la gente. Esto de nuevo es la práctica, es un poco tratar de en el día a día ir solucionando ciertos problemas que vamos teniendo y aprendiendo también de esto, porque las dados son bastante nuevas, no es algo muy novedoso, pero después viene cómo funciona realmente, que es una gran diferencia entre todo lo que es la práctica, cómo se escribió en el reglamento y cómo realmente funciona. Recuerden que tenemos la primera capa, que es la capa social, que es cuando la gente debate y trae esta idea, esta poll para primero ser votada. Bueno, eso es una constante eh, lobby. Llamo lobby a tener que hablar con un montón de gente para que la gente te apoye, para que te diga, che, tu idea está buenísima. Entonces, esa parte de lobby fatiga y no viene o sea, la idea era un poco evitar que haya lobby en las DAOs para que de manera automática y a través de los smart contracts se puede ejecutar la idea siempre y cuando sea buena. Bueno, es como hacer un paso para atrás porque terminás haciendo política, que spoiler alert, pero si uno trabaja en una DAO, el 80% de su trabajo es hacer política. Tenés que conseguir esos votos, tenés que tratar de llegar a la mayor cantidad de gente para que te venga a votar considerando que tu idea es buena, con lo cual vuelve, no sé, teoría de derecho uno, Maquiavelo, oratoria, que tiene que ser súper importante. Después, nada, echa la ley, echa la trampa. Digo esto porque eh, uno tiene un cierto umbral para pasar determinadas propuestas. Para lograr ese umbral a través del lobby, lo que haces es hablas con gente que tenga mayor poder de voto y te vote. Entonces, no está bueno eso de alguna manera. Y por último, la tercera etapa es la capa de ejecución. Son cosas que están siempre por encima de budget aprobados. No hay manera alguna de controlar realmente cuánto es lo que vale, sino es un número aleatorio que se pone. Y ahí viene los problemas de las DAOs, que es que a través de votaciones, básicamente le sacan dinero a las DAOs. Si vos conseguís a personas que tienen mucho poder de voto, hiciste un lobby suficiente, es muy probable que ganes la votación y recibas una gran cantidad de dinero, cuando tus resultados seguramente sean vagos. A modo de ejemplo, lo que puedo mencionar es lo que ocurría en la DAO de Decentraland. Nuestra DAO era este caos, yendo proyectos para cualquier lado, que la gente votaba, conseguías el lobby, conseguías gente con poder de voto, y había un overspending, ¿verdad? Había plata por todos lados. Y cuando hablo de plata, creo que está en la próxima diapositiva, para que se den una idea, durante 2 años, la DAO de Centraland gastó 14 millones de dólares para fondear 222 proyectos. Estos proyectos lo que ocurrían era lo que traté de mencionar anteriormente, que es a través del lobby, la gente conseguía el voto, los votaban y le daban dinero. Ese dinero por ahí era $1 millón. Y ese $1 millón no valía el proyecto, $1 millón, por ahí valía $200.000. Pero como el smart contract lo establece y como el procedimiento es mucho más importante de lo que es el proyecto en sí, como les había mencionado en una DAO, no podía cuestionarse si eso valía 1 millón o 200.000. ¿Por qué? Porque el proceso fue legítimo y porque la persona logró los votos, con lo cual hay que darle el dinero y tiene que cumplir. Esto lo que empezó a ocurrir es que haya, de nuevo, 14 millones de dólares en la calle, por decir una manera, 14 millones de dólares entregados a más de 222 proyectos que fueron fondeados y no había ningún tipo de control porque los resultados eran vagos. Lo que ocurrió en ese entonces es que las DAOs empezaron digo las DAOs porque fue justo un momento de quiebre, no solo en la DAO de Central, sino en la gran mayoría de las DAOs, tanto en la DAO de Bitcoin como en la DAO de DAI, que DAI es una stablecoin, que hicieron la migración de dejemos de votar un montón de cosas para votar solo las cosas que sean importantes. Y para que eso ocurra, tenemos que crear equipos que ejecuten
las decisiones tomadas. Entonces las DAOs empiezan a cambiar y se empieza a ver esto, que empiezan a tomar un modelo un poquito más tradicional en términos de va a haber cierto equipo que se le vamos a dar X cantidad de dinero y ese equipo va a ser el encargado pura y exclusivamente de shipear la cosa, de cumplir con el proyecto que fue votado. En vez de, como era antes, entregar dinero a un montón de proyectos y no sabemos qué pueden pasar. Así que nuestra DAO migró hacia ese modelo. Esto arrancó en julio del 2024. Pasamos por el proceso de gobernanza que les había dicho, que fue Napol, Draft y el Biden. Logramos que se funde la primera entidad legal que se llamó TCL Regenesis Labs, que es para la empresa para la cual trabajo. Entonces pasamos de la DAO de entregar 14 millones de dólares a 222 proyectos a dar 6 millones de dólares a un solo proyecto que va a ser el encargado de cumplir con las metas que la DAO vote. Esto ocurrió en febrero, después en marzo recién nos aprobaron el presupuesto, en junio DCL Regenesis Lab fue fondeada, o sea, nos dieron el dinero, y recién en julio la empresa fue creada. Cuando digo creada, me refiero a que otros grandes problemas que tiene cualquier DAO cuando no es una entidad legal es que le es muy difícil salir al mercado a competir, como así también lidiar con la vida real, como, che, ¿cómo hago para contratar a las personas? Necesito firmar agreements, necesito transferirle dinero a un proveedor, necesito pagarle a alguien a través de este nuevo proceso que están pasando las DAOs, que es crear un órgano ejecutor. Eh, este órgano ejecutor lo que empieza a hacer es, empieza a tener contacto en real life, se convierte en una entidad legal y a través de eso es que puede hoy las DAOs firmar contratos. Esto estoy hablando de los highlights de lo que logró DC Recency Lab, que es logramos constituirnos como una entidad legal, que fue en las Islas Caimán, logramos firmar agreements, tenemos más de 10 personas contratadas, logramos crear un proyecto de entidad, logramos registrar nuestra propiedad intelectual, logramos un proceso de financiación, esto es que pudimos interactuar con bancos e entidades financieras, logramos crear policies para poder echar o no, hirear, etcétera, mandar facturas y demás, es decir, tener contacto con la vida real. Logramos un proceso de audit, nos auditaron desde Londres para que todas nuestras transacciones, para ver cómo estaban nuestras transacciones, como así también todos nuestros agreements. Logramos pasar crypto to fiat, que es convertir estas criptomonedas del mundo virtual a dinero en billete. Y logramos, entre otras cosas, comprar equipos para todo el personal. Esto en una DAO tradicional, sin una entidad legal y sin poder encontrarle la manera de interactuar con el mundo real, es casi imposible porque un banco no te abre una cuenta, porque no puedes firmar un agreement como un contractor con absolutamente nadie, como así también ni hablar de pensar en procesos financieros, de tratar de que tu tesoro dure el mayor tiempo posible. Otra cosa que les quería mencionar como para ir cerrando, así como les había comentado que los DAO lo que vienen a resolver uno de los grandes problemas es la transparencia. eh, Nosotros logramos a través ¿no? del proceso este de constitución como entidad legal y demás, ser un órgano transparente. ¿Esto qué significa? Que toda persona que está en nuestra DAO puede ver nuestras transacciones debido a que son on-chain y pueden saber dónde estamos gastando el dinero y cómo lo estamos gastando. Esto para mí también es bastante importante porque se ha probado en pequeños estados, pero imagínense un estado en el cual todas sus transacciones y todos sus proyectos sean on-chain y cualquier persona dentro de la comunidad que viva dentro de ese estado pueda ver dónde está yendo el dinero y cómo está siendo gastado. Nosotros lo logramos, nos auditaron y estamos haciendo las cosas bien. Entonces creo que es un gran cambio de paradigma de pensar en ciertos modelos en los cuales a través de estos procesos que son públicos, la gente pueda saber cómo se está gastando el dinero, hacia dónde está yendo, como así también en qué proyectos se está alocando. Imagínense en un pequeño estado que puede ser, che, gastamos X cantidad de plata en hacer la pavimentación de las calles, gastamos X cantidad de plata en hacer la forestación de las plazas. Bueno, esto se puede lograr. Eh, Esto es, de nuevo, no es algo muy chico, somos 15 personas trabajando en dos proyectos particulares, que es el proyecto mobile y la versión del cliente en Internet.
pero imagínense a grandes escalas cómo podés, a través de nada, los procesos de gobernanza que proponen las DAOs, ser mucho más transparente, brindar mayor poder de decisión a las personas, y que estén más involucradas en el cotidiano, o al menos en las decisiones importantes que esos estados o las pequeñas empresas puedan ir tomando. Esto es un poco también para que vean cómo funciona, o cómo está distribuido, nuestro proceso de gobernanza, que es que la DAO elige a un council. Este council es como si fuera el board, hace un poco el oversee, o sea, son las personas que nos están, controlando por detrás y nos están diciendo, che, están haciendo las cosas bien o están haciendo las cosas mal. Tenemos un directorio ejecutivo y la comunidad, que esto es también algo bastante novedoso, tiene el poder de veto. Entonces, todas las decisiones que tome el órgano ejecutor salen por default, y aquellas que tengan cierto impacto crítico en la toma de las decisiones, la comunidad tiene 10 días para vetarlas. A mí me parece que es un modo de hacer el contracheck entre, che, le doy un montón de plata a estos chicos y van a hacer lo que quieren, versus yo les doy el dinero, confío en ustedes, pero cuando veo que algo está mal, los veto y hasta acá llegaron. Gracias. Ese es un poco cómo funciona Nadado. Hoy, dónde está parado DCL Genesis Lab, que es, la empresa para la cual trabajo. Cuáles son sí, las características principales que tiene una DAO, y cómo nosotros le encontramos la vuelta de tuerca para poder operar en el mundo real. Bueno, Juan, muchas gracias. Nos has contado todo cómo Por funciona. favor. Nada, súper útil. Seguramente me van a pedir la PPT, así que después te la voy a pedir. Ahí dejo en el chat a dónde la pueden pedir. Y ahora voy a pasar a Martín y a Ricardo y a Juan si quiere y preguntarles, bueno, y desde la perspectiva jurídica, ¿no? ¿Cómo definimos una DAO y traspasándolo un poco a Argentina? O sea, las diferencias entre una sociedad tradicional, una fundación. Así que bueno, les tiro ahora a ustedes. Bueno, si quieren, arranco. Dale. Un poco para que sea vinculado con lo que decía Juan, que dio una explicación muy interesante del funcionamiento práctico de lo que son las DAOs. Si bien no son todas iguales, los problemas son bastante comunes, digamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque básicamente las DAOs proponen una forma diferente de organizar actividad económica. Nosotros hoy estamos acostumbrados básicamente a estructuras centralizadas, en las cuales identificamos, digamos, un órgano de administración que toma prácticamente todas las decisiones, y en el cual los socios participan solo en algunas decisiones particulares que tienen que ver con las reservas de competencias que da la ley, ¿no? Si uno piensa en el esquema de la sociedad anónima, es la forma más fácil de ver la diferencia, ¿no? Claramente nosotros tenemos una estructura en el sentido de que es top-down, porque los accionistas, por un montón de razones, tienen poca influencia, digamos, ¿no? Razones racionales, razones legales. Y la DAO lo que propone es otra cosa, ¿no? La DAO lo que propone es un enfoque que cuando uno ve alguna bibliografía, y en la DIPLO, siempre que lo vemos en el tema de DAOs, aparece esta idea de lo que es la comparación con la democracia directa, no en el sentido de hacer una analogía plena, pero en el sentido de decir, bueno, acá las decisiones se toman de una manera diferente, digamos, ¿no? Sin, en principio, tener los problemas de agencia que tienen típicamente las decisiones delegadas en las estructuras normales, pero también es importante, y creo que lo que decía Juan nos da una señal de eso, digamos, ¿no? Que es un modelo experimental, es un modelo nuevito, digamos, ¿no? Es un modelo que, aun cuando después podamos conversar si Bitcoin fue la primera DAO o no, tiene muy poquitos años de vida, digamos, ¿no? Entonces hay que ver cómo evoluciona, si efectivamente las promesas que tiene las da, tiene buenas perspectivas. ¿Por qué? Bueno, porque la idea de este tema de descentralización, la idea de este tema de transparencia, son cosas que nos trae la blockchain. Entonces, en el sentido, digamos, al ser en última instancia la DAO un reflejo de lo que es un vehículo para realizar proyectos en Web3/blockchain, entonces tenemos números a favor. Pero hay un camino a recorrer también, y hay que ver, digamos,
cuánto en definitiva el derecho tradicional se lleva bien con algunas cuestiones de las DAO, digamos, ¿no? Uno de los temas que aparece, que Juan lo explicó muy bien, digamos, ¿no? Porque cuando uno ve la biografía normal de las DAO, parece esta idea medio caótica, digamos, ¿no? De que todo se maneja a través de on-chain, a veces que obviamente votaciones se hacen off-chain por temas de costos, pero pareciera ser que es toda una estructura amorfa, pero el derecho no se lleva muy bien con esas cosas. Entonces Juan lo decía muy bien, bueno, en algún momento tenemos que comprar algo, tenemos que abrir una cuenta, tenemos que manejar fondos y yo no puedo ir alegremente a un banco a abrir una cuenta. Sí, o sea, en la Argentina uno le podría decir, y esa es un poco la caída por defecto de esto, digamos, ¿no? Uno si lo piensa desde la estructura del derecho argentino y no se recurre a otra forma, la DAO va a caer bajo la figura de lo que son las sociedades simples digamos, de la sección cuarta del capítulo 1 de la ley de sociedades, ¿no? Lo que antes eran sociedades irregulares y derecho, ahora no se debería hablar más de eso. Menciono irregulares de derecho porque alguno por ahí tiene el CD viejo, digamos, de la ley de sociedades y las va a ubicar por ahí, digamos, ¿no? Estas son otra cosa porque ya no tienen más la responsabilidad solidaria y limitada, tienen una responsabilidad mancomunada. Pero la referencia también es importante entender que el derecho argentino no siempre se le va a aplicar a la DAO, porque una de las características que tiene la DAO es ni siquiera la extraterritorialidad o la multiterritorialidad, sino a veces como señala lo que se llama aterritorialidad, digamos, ¿no? O sea, en la estructura original. Ahora, como el derecho de vuelta se llama mal con esas cosas, porque el derecho, digamos, necesita ubicación, necesita categorías, necesita localización, bueno, ahí es donde aparecen lo que la parte jurídica que a veces se lo llama wrappers legales, digamos, ¿no? En la cual la DAO en diferentes estructuras, digamos, en diferentes variantes, busca una cobertura legal y busca una cobertura legal por razones prácticas, como bien las explicaba Juan, y también busca una cobertura legal además por razones, llamémosle, jurídicas. ¿Por qué? Bueno, porque cuando pasan los primeros años de las DAO y aparece la primera jurisprudencia que se tiene que enfrentar con el tema de las DAO, lo que nosotros vemos en la jurisprudencia que principalmente está desarrollando en Estados Unidos, que esta idea de nosotros somos descentralizados, nosotros somos la nada misma desde el punto de vista jurídico, no fluye. No fluye para la autoridad administrativa, no fluye para el juez. ¿Sí? Entonces empiezan a aparecer figuras en que se califican a las DAO como asociaciones no incorporadas o se las califica como general partnerships. El resultado de ambas es responsabilidad solidaria y limitada de los partícipes. Y si nosotros vemos algunos de los proyectos de DAO ya más maduros, en los cuales tenemos inversores institucionales, o sea, inversores de venture capital que vuelcan fondos al tema de blockchain, huyen despavoridos ante esta realidad, digamos, ¿no? Entonces hoy, si bien uno puede estructurar una DAO al principio de una forma un poco más informal, porque en definitiva tenemos que tener un poquito de escalabilidad como para pasar al tema del legal wrapper, se termina en una estructura después en el cual se busca la cobertura legal para organizarse, para poder comunicarse con el mundo off-chain y para que los miembros además tengan la tranquilidad que desde el punto de vista legal tienen alguna estructura que les da, si no la certeza, por lo menos la promesa de no tener un problema de responsabilidad ilimitada. Esto también es un punto que es importante entenderlo y acá depende de la flexibilidad de los rappers, digamos, ¿no? Porque si fuera todo tan fácil y lo metemos en el esquema normal de las leyes societarias se basan en el otro modelo, ¿no? Se basan en el modelo en el cual tenemos un directorio, en el cual las decisiones de los miembros son más limitadas. Entonces hay que buscar esquemas que respondan más a naturaleza contractual que a naturaleza de lo que a veces en Argentina se habla de normas inderogables o normas de orden público societario. Por eso cuando ustedes ven el tema de los rappers en derecho comparado, digamos, muchos de los rappers en derecho comparado, cuando se piensan en proyectos que son for profit, ¿no? Porque las DAO también podrían ser sin tener finalidad lucrativa, van a la figura del LLC, alguna variante del LLC. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese es el animal, llamémosle societario, pero contractual en naturaleza. O sea, que permite mucho más flexibilidad en cuanto a las reglas que se quieran establecer y presenta mucho menos áreas de fricción cuando uno trata de introducir
dentro del mundo jurídico conocido, digamos, lo que son las pautas de gobernanza on-chain, digamos, ¿no? Que tienen una lógica diferente, digamos, ¿no? Tienen muchos sistemas que, desde el punto de vista del derecho tradicional, son complicados de manejar, ¿no? Esquemas de delegación de voto, hay un montón de características, digamos, que no se llevan muy bien con la forma tradicional, pero que la LLC les da bastante cobertura a eso, ¿no? En la Argentina, nosotros, si quisiéramos hacer eso, si alguna vez a alguien se le ocurre, no sé por qué, digamos, pero que quiere hacer una DAO bajo ley argentina, probablemente iría al esquema de lo que es la sociedad simple, digamos, a pesar de la responsabilidad mancomunada, porque es donde reina realmente el tema de autonomía de la voluntad. Y Gabriela, dejo acá, digamos, para que se sumen los demás panelistas y bueno, cualquier cosa podemos seguir conversando diferentes desafíos que se plantean. Sí, sí, que tenemos un montón de preguntas todavía. Y ahí paso a Ricky un poco para que nos cuente como esto de que dijiste vos recién de por qué la descentralización no tensiona siempre las categorías clásicas del derecho, ¿no? Como este concepto. Eh, sí, ahí tenés la descentralización como un modelo, como un deseo, digamos, por decirlo de alguna manera, una propuesta que viene del mundo Web3, de blockchain, proponiendo que la descentralización es posible. Y la realidad, la que nos contó Juan, es que la descentralización es más o menos posible y siempre terminas al final en la realidad de los seres humanos que van eh, tomando, buscando la forma de hacer imponer su voluntad. La descentralización como modelo y como proceso hacia el cual se tiende en todos los modelos de Web3 está bastante bien reflejado, o sea, receptado eh, por proyecto de ley de Estados Unidos, la Clarity Act, que ya tiene media sanción y hay bastante expectativa en que se pueda eh, finalmente transformar en ley. Ahí se refleja justamente como DAO, en realidad usan otra denominación, usan la denominación de Decentralized Governance System, DGS. Eh, Ahí Ricky nos piden si podés hablar más fuerte que se escucha bajo. a ver, voy a hacer algo mejor que cambiar de micrófono. Entonces, cambio el micrófono, justo empieza a ladrar la perra. Ahí se te escucha bien, ¿eh? Sí. Luego, vamos a ver si se escucha bien ahí. Vamos. Este, estaba hablando de la descentralización, de cómo se recepta el modelo de descentralización en la Clarity Act. Y eh, se ponen como parámetros hacia los cuales cualquier modelo bueno, cualquier proyecto nace centralizado porque lo desarrolla un grupo de developers, de inversores, de founders, siempre nacen centralizados y tienden hacia la descentralización. Entonces, la Clarity Act prevé cuáles son los parámetros que tiene que llegar a cumplir una organización para ser considerada descentralizada y entonces tener un tratamiento distinto y poder, por ejemplo, beneficiarse de las limitaciones de responsabilidad, etc. Pues justamente el desafío legal que tienen las DAOs o que están enfrentando las DAOs en las sucesivas eh, eh, planteos que reciben en la vida, en el ámbito legal, tiene que ver justamente con el alcance de la responsabilidad que mencionaba Martín recién y si querés con la legitimación, ¿no? ¿Quién, quién representa a la DAO para ser defendida? Y, y en la responsabilidad, el alcance de la responsabilidad, la distribución de la responsabilidad hacia los miembros eh, es lo más sensible, porque si se aplica la regla de la solidaridad que se está aplicando en algunos fallos en Estados Unidos hacia todos los tenedores de tokens,
bueno, pasa a ser, más allá de que pueda ser difícil demostrar que una persona determinada tenía un token, en algunos casos se puede perfectamente demostrar que alguien tiene un token y pasa a tener responsabilidad solidaria por, bueno, distintas situaciones que se han presentado, ¿no? Por ejemplo, eh, cuando a una DAO, que era un protocolo de finanzas descentralizadas administrado se llamaba PZX DAO, luego OkiDAO, eh, tuvo un hackeo, digamos, donde se le robaron las claves a uno de los desarrolladores y entonces robaron todos los fondos que estaban estaqueados en ese protocolo. Eh, los damnificados demandaron a la DAO. Y, y bueno, y ahí la discusión es si puede o no puede ser demandada. Bueno, aparentemente puede ser demandada, legitimación se le reconoce. Este, y lo que no encontraron ahí, digamos, es todavía alguien con quien efectivizar ese reclamo, ¿no? Más allá de que la DAO no se está defendiendo, no se presenta, pero el juez dice, bueno, sigan adelante con el proceso porque la DAO es demandable. La misma DAO recibió una demanda de la CFTC, de la entidad reguladora de commodities, o sea, de contratos derivados sobre commodities, eh, por, eh, por estar dentro de ese protocolo de DeFi, estar haciendo transacciones que la CFTC consideró que eran derivados financieros sobre commodities y que lo estaría haciendo sin su autorización. Bueno, sanción a la DAO, prohibición a la DAO, o sea, de seguir operando, orden de bajar el sitio en el cual operaba. Bueno, OkiDAO, evidentemente el protocolo de finanzas descentralizadas como protocolo siguió funcionando, pero a partir de estos embates legales fue perdiendo toda representatividad, lo que era un protocolo de DeFi que era bastante fuerte y que tenía tokens que se negociaban en Binance, fue perdiendo interés y usuarios y mercados. Eh, Simplemente por ahí para mencionar otros casos, digamos, el de Lido DAO, donde un inversor demanda al, ya no solamente a la DAO, sino ahora sí a los miembros o a los token holders, que eran los desarrolladores iniciales y los VCs, los fondos de venture capital que habían financiado la, el armado de ese protocolo. este, bueno, se los demanda solidariamente y la justicia dice que sí, que tienen un régimen de partnership y que por lo tanto son obligados solidarios. Este, y también el otro que habíamos estado comentando con Gabriela, que es el de Barn Bridge, en el cual la SEC, la autoridad regulatoria de, de securities, o sea, de valores negociables en Estados Unidos, eh, les pone una multa por estar ofreciendo Smart Yield Bonds, que eran eh, considerados securities, y bueno, multas y orden de cesar de ofrecer eso. Este protocolo también era marcado por una DAO, pero fuertemente centralizada en sus founders. Entonces el proceso va directamente a la DAO y a los founders. Y bueno, los founders terminan haciendo un settlement, o sea, un acuerdo con la SEC, este, pagan la multa, dejan de operar y o sea que los riesgos son reales y y la alternativa de actuar bajo una forma legal para evitar estos riesgos
a los operadores, digamos, a los miembros, a los desarrolladores primero, a los miembros token holders, la necesidad de organizarse legalmente es un desafío. Está buenísima la experiencia que cuenta Juan. Eh, y yo ahí, por ahí, rompiendo un poquito la dinámica de la charla, tengo ganas de hacer una pregunta a Juan desde que hizo Yo su charla. tengo, ¿sabes qué, Ricardo? Escuchándote, iba a contar un caso, porque veo que como que siempre las charlas son desde cómo los estados o cómo determinadas entidades intentan intervenir en lo que es el mundo de la DAO y tratar de algún modo encajarla en algo. Te cuento un caso que nos está pasando al revés. Cuando digo al revés es, nuestros miembros de la DAO nos están exigiendo a nosotros, a DCL Regenesis Labs como entidad legal, que vayamos al mundo real a hacer algo debido a que dos personas dentro de la DAO se quedaron con claves de una billetera y tienen bloqueados 3 millones de dólares. Y como la DAO no es una entidad legal, porque bien como decía Martín, la DAO no hicimos el wrapper del tesoro, no hicimos el wrapper legal ni mucho menos para no exponer a nuestros community members ante el mundo real, para que desligarlos de responsabilidad, pues la responsabilidad la está asumiendo DCL Regency Lab. Es como que el pueblo nos está pidiendo a nosotros, che, hagan algo con estas dos personas que no quieren entregar este dinero. Y nosotros tenemos que ir al mundo real y buscar la manera en la cual les podemos exigir. Y se complica bastante ahí porque ¿cómo le explicas a un estado, que en este caso va a ser en las Islas Caimán, o en Francia, de hecho, por donde viven estas dos personas, pero ¿cómo le explicas de, che, esta persona tiene una dirección, tiene una wallet que no me quiere dar su clave y tiene 3 millones de dólares que no sé si te puedo decir que son míos, pero por lo menos sé que no le pertenecen a él. Y Eh, ustedes no nada, tienen, y no tienen poder sobre smart contracts para intervenir sobre esas direcciones. tenemos poder para intervenir sobre ese smart contract, pero lo que hacemos sobre ese smart contract es no seguimos fondeando esa billetera, pero ellos tienen acceso al smart contract. A lo que voy con esto es, No pueden bloquear las billeteras. no se pueden bloquear esa billetera, pues son parte del tesoro de la DAO. Eh, a lo que hoy digo, gracias a que existe este híbrido en el cual uno busca que la DAO tenga representatividad en el mundo legal, es que tenemos que buscarle la vuelta de tuerca para estos casos de, le voy a poner entre muchas comillas, pero de injusticia. Y se vuelve complicado. Y me gusta estas charlas porque los community members, desconociendo del mundo legal o a veces abstrayéndose tanto del mundo real, que dice, bueno, hagan algo. Pero es muy difícil hacer algo. Sí. Bueno, esperen, Ah, ahí vamos Se a darle complica. a Juan Manuel, porque tenemos dos Juanes, así que uno es Juan y otro es Juan Manuel. A ver si nos da una solución, como contarnos un poco, bueno, qué modelos se están usando en otras jurisdicciones y a ver si te da una solución. Bueno, gracias. Sí, soluciones le puedo dar a Juan porque yo litigo bastante en la industria, con lo cual, viste, hay formas de traducir lo que es on-chain, off-chain y a la justicia y ayudar a la justicia a que cumpla los objetivos. Pero bueno, eso ya sería como una charla de derecho procesal Web3, digámoslo, que hemos tenido alguna, pero bueno, está bueno el caso, pero vamos a estar 2 horas hablando. La idea es que un ratito antes de las preguntas y respuestas, me parece, entonces es como nuclear un poco todo lo que ha dicho Juan, me pareció perfecto porque él dio la explicación, primero que nada, él es abogado, pero dio una explicación de cómo funciona una DAO on-chain y terminó como dando un poco el problema y Martín y Ricardo también han seguido, ¿no? Empezándose a meter en la parte más jurídica de lo que sería, perdónenme que me voy a mover porque me estoy quedando sin batería, así que tengo que enchufarla con, entonces, a ver, la idea es entender o dejar en este ratito que quede claro de que la DAO, como cualquier otro proyecto Web3, genera responsabilidades, ¿no? No sé si se me escucha, Gaby. Sí, se me escucha perfecto. Sí, sí, Genera perfecto. responsabilidades. Entonces, responsabilidades para los founders, responsabilidades para los tenedores de token y principalmente hoy por hoy y un poquito con los casos de jurisprudencia que comentó Ricardo,
principalmente para los tenedores de tokens y votantes en Estados Unidos, en los casos que se han dado, como Ujú. Okidao y algunos otros, hay responsabilidad en el tenedor de token. Pero por otro lado también, y como decía Juan, vos en algún punto la DAO va a necesitar una cuenta de banco, va a necesitar empleados, y por otro lado también responsabilidades fiscales sobre la DAO o los tenedores de token cuando quieran salir, hacer un éxito en algún lugar. Entonces estas son cuestiones que se planifican. Si bien la tecnología de DAO nació en chain, esto se fue después traduciendo off-chain y a los sistemas jurídicos, ¿no? Y a las diferentes legislaciones del mundo. En principio se utilizaban fundaciones, porque la fundación daba los rieles legales como para poder establecer la DAO ahí. Por eso, y bien como contaba Juan, ellos han utilizado una fundación, creo que dijo en Islas Caimán, para poder constituir la DAO ahí. Después en la evolución, Wyoming lanzó lo que son las DAOs LLC en Wyoming, que estas se constituyen bajo un modelo que se llama Duna, que bueno, la idea no es meternos bien adentro, pero sí es, como comentó Martín también, de que está más pensado para lo que son DAOs non-profits. Y después, como siguiendo con la evolución, hoy por hoy, hace 2 años más o menos, y en Islas Marshall se creó un nuevo tipo societario que son también las DAOs LLC de Islas Marshall. Que estas DAOs LLC, digamos, lo que hacen es tomar la LLC, como comentaba Martín, que la LLC podría asemejarse a una sociedad anónima en Argentina y que da los rieles para poder estructurar esta compañía on-chain dentro de un tipo societario, y las DAOs LLC ya tenés todos los rieles y la estructura societaria para que vos la posiciones ahí. Obviamente, un poquito más técnico es contar que las LLC no son iguales que las sociedades anónimas, como decía Martín, que tenés que poner todo en el objeto social, sino que las LLC son fáciles de constituir, es una hojita nomás, pero después hay un operating agreement, que es un contrato que va sí o sí vinculado, en donde vos tenés que hacer un disclosure del smart contract o los smart contracts que vas a estar utilizando en la DAO, y bueno, nada, y todo tu token economía, tu token ingeniería, y mostrarle todo al Estado. Pero esto te permite lanzar fácil un producto de una DAO en un destino como Islas Marshall. No quiero, a ver, no es que estoy vendiendo el destino de Islas Marshall, pero sí es importante como entender de que en Wyoming lanzar una DAO tiene una gran cantidad de costos y una gran sobreregulación, como es la industria cripto en Estados Unidos, que tenés que interactuar con el DOJ, tenés que interactuar con FinCEN, tenés que interactuar capaz que con la SEC, porque la composición anterior de la SEC entendía que todo lo que era Web3 era un security, capaz que tengas como interactuar también, como decía Remission. Digo, entonces, generar una DAO LLC en Wyoming es muy costoso. Hay un nuevo proyecto de DAOs en Utah, que es una app de Utah de hace unos meses, que también hay una posibilidad también como para tener legislación que respalda el lanzamiento de una DAO, sin tener que andar buscando inventar nada. Pero pareciera que Isla Marshall, en mi experiencia, hay una empresa que se llama MiDAO, para la que yo trabajo, que ellos te dan todos los rieles para que vos lances tu DAO en este modelo de DAO LLC en Isla Marshall, y tenés diferentes beneficios. Obviamente también, volviendo a lo que decía Martín, vos tenés un modelo profit y un modelo non-profit, dependiendo de cómo lo vas a estructurar, y tenés ciertos beneficios fiscales también en Islas Marshall si vos lanzás una DAO LLC. Y lo interesante es que los costos son bajos de constituir una DAO LLC en Islas Marshall. Esto como para ir un poco a la casuística. Obviamente, no por tener un modelo de LLC, DAO LLC, vos podés hacer lo que quieras, porque también va a haber que analizar qué tipo de tokens son los que van a tener tu DAO, y si es un utility token o un security token, ¿no? Como para diferenciar ese aspecto también. Pero bueno, hoy por hoy la legislación y desde el punto de vista societario, en el mundo ha ido evolucionando hasta generar un tipo societario propio para la DAO. Entonces eso es como el objetivo de la introducción mía, era vincular un poco todo lo que ya se ha explicado, aclarar que hay diferentes consecuencias, incluso para los tenedores de token, principalmente para los votantes. También sumar un caso que hace 2 años se lo notificó a MakerDAO. Todos me imagino saben lo que es MakerDAO, pero es como la DAO, creo que de las DAO más grandes que hay
en el ecosistema, principalmente Ethereum. Y lo que respondía MakerDAO está en línea con lo que decía Ricardo. MakerDAO respondía, no, nosotros somos una DAO blockchain, estamos en todo el mundo y no estamos en ningún lado, no nos pueden notificar ni demandar. Obviamente terminaron dando con ellos y están teniéndose que presentar en los procesos para dar explicaciones. Obviamente Estados Unidos y cualquier cosa que se vincule con Estados Unidos va a tener, digamos, a través del DOJ, y otros organismos injerencia para ver si se están cumpliendo lo que es compliance en sentido amplio, Money Transmitter, Money Service Business, KYC, AML y demás. Entonces, como por ahí está el tema de la injerencia de la DAO, porque uno dice, tengo una DAO, funciona, estoy en todos lados, no estoy en ningún lado, no tengo KYC. Y ahí también un poco la diferencia de cuando vos vas a buscar regulación. La regulación te va a pedir KYC de tus clientes, ¿no? Y de tus miembros. Sí, yo destacaba un dato de color como para diferenciar la DAO LLC de Wyoming versus la DAO LLC de Islas Marshall, que las de Wyoming, como son non-profit, vos podrías tener anonimato o anónimos tus tenedores de token o incluso tus votantes, pero es una non-profit. Y en algún punto la DAO, una DAO obviamente un proyecto bien lanzado y bien ejecutado, vas a ganar dinero, ¿no? Y también, a ver, por más que el dinero sea activos virtuales, todos los que estamos acá y los abogados que estamos en la industria sabemos y tenemos bien claro que esos activos virtuales son manifestaciones de valor o de riqueza exacta y tienen un valor. Entonces, que te roben, y por eso vinculándolo con lo que decía Juan, que te saquen un token, están violando tu derecho de propiedad, ¿no? Entonces hay una responsabilidad, ya sea civil o ya sea penal, pero, y es por eso que se regula a lo que es Web3 y se regulan a los DAOs, porque después, digamos, pasó en Ethereum cuando se lanzó Ethereum, ¿no? Que se hackeó Ethereum y, bueno, ahí toda la historia que ya sabemos que se tuvo que modificar el protocolo y migrar de lo que era Ethereum clásica a lo que es Ethereum como se conoce hoy, pero digo, hay un delito si te toman tus tokens. Entonces, y también se utilizan estas herramientas para lavar dinero, ¿no? Es conocido, todos los que estamos también en la industria sabemos que el 1% es lo que se utiliza para lavar dinero, pero se utilizan las herramientas cuando vos no tenés rieles claros. Entonces, la regulación en algún punto está buena tenerla y tener claridad de dónde uno va a estar lanzando. Entonces, como para ir cerrando un poco el pequeño aporte mío es entender de que hay un nuevo tipo societario, no hace falta ya recurrir a estructuras súper complejas como una fundación, que yo creo también, Martín, que hoy en Argentina, si uno quisiera lanzar una DAO 100% local, yo jugaría también con una fundación donde esté la DAO que dé tecnología y después otras sociedades diferentes para que tengan los tokens, digo, como haciendo un Sí, poco es de un modelo que se brainstorming usa afuera o ese también, digamos. Ese. legal Sí, engineering, pero sí, sí. exactamente. Pero digo, pero para no ir a cuestiones tan complejas, que es como se trabaja en la industria, porque uno tiene que andar pensando un poco afuera de la caja, hoy por hoy ya hay soluciones baratas para poder lanzar un producto o un negocio, y quería destacar el caso de Islas Marshall, que está bueno, es barato y es eficiente para poder establecer o hacer el setup de la compañía de la DAO en Islas Marshall. Y después una pregunta que levanto ahí de la que vi en el chat, que tenía que ver si habían como herramientas que te ayuden a estructurar una DAO, y quería comentar el caso de Calidao. Calidao es una empresa creada por abogados que te dan la DAO lista. Obviamente vos después tenés que decidir y te dan un enlatado, pero te dan todos los rieles de la DAO. Obviamente no sé cuáles son los costos, pero después vos tenés que decidir dónde vas a establecer tu entidad y, bueno, y abordar todas estas diferentes consecuencias que veníamos comentando desde el punto de vista de la responsabilidad, desde el punto de vista de los impuestos, ¿no? Y desde el punto de vista bueno, de lo que es AML, KYC y demás. Pero bueno, nada, si ya son las 2:04, Gaby, no sé si querés eh, dejar espacio para algunas preguntas o que vayamos interactuando un poquito. Sí, Gabriela, yo quería hacer una aclaración desde el punto de vista argentino, porque es una cosa que muchas veces se menciona, digamos, de una alternativa de respecto de las DAO, aparte de la societaria, ¿sí? Que es el tema del fideicomiso. ¿Por qué? Porque cuando nosotros pensamos en responsabilidad patrimonial,
El sistema jurídico tiene dos variantes esencialmente, digamos, en cuanto a la limitación de responsabilidad, que es a través de la persona jurídica, con las personas jurídicas que tienen limitación de responsabilidad, o a través de lo que se llama patrimonialización, que es la creación de un patrimonio separado que genera, digamos, naturalmente lo que es la limitación de responsabilidad. En el sentido amplio, uno podría pensar en una DAO bajo una figura de un fideicomiso, digamos, se podría hacer. Eso tiene dos cuestiones, digamos, desde el punto de vista legal. Una que es muy visible y va en línea también con lo que mencionaba Juan Manuel, y que es un tema que se plantea todo el tiempo en temas de blockchain, que es el tema de prevención de lavado, digamos, ¿no? Cuando uno piensa, yo voy con un fideicomiso, y bueno, bajo las normas de prevención de lavado tenemos las cuestiones no solo de identificar el beneficiario final, sino de la necesidad de identificar todos los sujetos que participan del contrato. Digamos, eso es muy engorroso, digamos, para hacer. Pero al margen de eso, hay otra cuestión jurídica, por ahí menos visible, que se ha planteado no respecto de dados, pero yo lo he visto planteado en general por Heredia, digamos, que es un comercialista que además es juez de la Cámara Comercial, diciendo, ojo que nosotros no podemos estructurar o no deberíamos poder estructurar un vehículo societario recurriendo al fideicomiso, ¿sí? Porque si nosotros estructuramos un fideicomiso que en realidad replique estrictamente la estructura de gobierno típicamente societaria, digamos, eso sería inválido. Yo no estoy 100% de acuerdo, pero sí es un tema que tiene que ver con el tema de una variante de abuso de la variante del fideicomiso, digamos, ¿no? Nosotros tenemos el abuso de la personalidad jurídica que es más conocido que esto, pero es el tema de utilizar las formas cerradas, yendo básicamente por lo que es el artículo 12 del Código Civil y Comercial, ¿no? Eso porque les hacía la mención porque en la doctrina nacional, cuando se analiza el tema de las DAOs, es bastante frecuente decir que, bueno, se puede hacer un fideicomiso. Sí, es una variante más, pero digamos, no es necesariamente ni la mejor ni tampoco la más fácil para hacer, más allá de lo que le señalaba, que en sí en muchos casos no hace sentido tratar de encajar la DAO respecto de lo que sería un vehículo argentino, digamos, ¿no? Pues son proyectos que tienen esta característica de internacionalidad, de territorialidad, así que salvo que toda la base, digamos, de la comunidad sea argentina y no se quiere ir para otro lado, seguramente se va a recurrir a otra figura de Raptor, digamos, sea Islamar, sea utilizar las variantes de las sociedades nativas de blockchain que también tienen en Europa, Liechtenstein. Hay un montón de, digamos, de variantes, digamos, ¿no? No hay que pensar tanto en el tema de localizarlo en Argentina, más allá de que uno como abogado argentino a veces tiene el bias de decir, bueno, y esto acá sería tal cosa. Sí, bueno, sería tal cosa es para una discusión, un análisis por ahí académico, jurídico, en la práctica seguramente se va a ir por otro lado. Yo creo que lo que comanda ahí, Martín, es el tema fiscal. Si vos el vehículo no lo constituís en un lugar de baja imposición, este, toda la operatoria transnacional pasa a estar grabada seguramente de una forma poco eficiente. Pero Sí, igual, claro, el tema perdón, de la tributación de las DAOs es enormemente complejo, digamos, ¿no? Porque arrancamos de claro. vuelta del tema de lo que es la localización, ¿no? De Bueno, hecho, hay. fíjate, nota de color, la DAO que maneja Uniswap, o sea, Uniswap, el protocolo de finanzas Ujú. descentralizada, creo que es el más grande en operación en este momento, es comandado por una DAO. Esa DAO se acaba de decidir incorporar legalmente como Duna, como una Duna, se llama Duni, creo que se llama así, como la DAO de Uniswap. Se acaba de incorporar, bueno, se votó dentro de la DAO con un proceso parecido al que mencionaba Juan al principio, se votó, sí, sí, incorporémonos bajo la legislación de Wyoming como una duna, y parte de la propuesta es hagamos un fondo de 10 millones de dólares o algo así para ponernos al día con los impuestos que nos van a venir a exigir por todos los incumplimientos que venimos arrastrando como Duna, como DAO a legal. Parece ser una DAO sin este formato legal. Así que tiene impacto económico concreto, digamos. Reservan 10 millones de dólares para que el administrador que designa bajo el régimen nuevo de la Duna
vaya a sentarse con el IRS a negociar y a cerrar los reclamos que pudieran tener de su historia. Ricardo, pero ahí te sumo que es algo que yo había comentado cuando hablaba de las DAO LLC en Wyoming. Las DUNAs son Non-Profit Association. La NA significa eso, con lo cual obviamente habrá que ver qué hizo Uniswap, pero digo, en ese modelo, la entidad que constituiste ahí no tiene que tener un objetivo no, de obtener una rentabilidad. Digo, no hay un Eso objetivo es, económico de fondo. lo que pasa es que eso es opinable porque también la fundación, digamos, que administraba el protocolo de Uniswap era non-profit, pero que sea non-profit la DUNA en sí no significa que los tenedores de token sean necesariamente, no vayan a Sí, sí, tener los ganancias tenedores por... harán su negocio, obtendrán su ganancia conforme Sí, cómo se comporte el token, por supuesto. El este, tema también perdón. tiene que ver con pero yo creo lo que vos empezaste diciendo es como lo clave. Si haces un súper esfuerzo para lanzar una DAO y la querés colocar acá en Argentina, todos tus esfuerzos se van a ver muy disminuidos por la gran carga fiscal que vas a tener. Y que sería, me parece a mí que, y en este proceso de tratar de convertir a Argentina y a Buenos Aires en un polo on-chain, al menos en la región, pareciera que este punto fiscal es la pata que le falta al gobierno, ¿no? Terminar de trabajar y darle algún beneficio a la industria para que los capitales se puedan posicionar acá, porque si acá no No, tenés sin ninguna claridad, duda. no tenés tipo societario y encima vas a tener que pagar o el 15 o el 30 o el 40% de impuestos nacionales, provinciales y municipales, viste, Sí, no tenés un sobre incentivo para sobre tu trabajar. renta mundial, sobre tu renta mundial que tomes en todos lados. Así todo, con el bias argentino, yo te quería preguntar, Martín, si vos has visto la figura de la simple asociación civil, la del Código Civil, como un posible wrapper para un proyecto. Sí, sí, o sea, cuando vos vas, tanto mirándolo en la Argentina en derecho comparado y inclusive mirás en Latinoamérica, ¿no? Que por ahí tiene una estructura parecida, aparece también, o sea, de la misma forma que aparece la idea de la sociedad, llamémosle entre comillas, comercial simple, aparece el tema de la asociación civil simple. La cuestión ahí tiene que ver, bueno, efectivamente, en última instancia, con las características de que cada país le va a asignar en cuanto a responsabilidad a eso, digamos, ¿no? O sea, en la medida, en general, vos lo que tenés, la regla es que si vos vas por el agente, digamos, el registro público, vas a poder tener una figura que potencialmente tiene responsabilidad limitada, digamos, ¿no? Que es lo que vas a buscar en ese caso. Yo en la Argentina, digamos, no lo vi con eso porque en general, como les decía, los proyectos que uno ve y que conversa con la gente, la verdad que a nadie se le ocurre pensar en Argentina, es decir, yo voy a arrancar de Argentina, digamos, ¿no? Porque a lo que decía Juan Manuel se le agrega otro tema más, digamos, ¿no? Argentina es un país muy complicado en general en cuanto a seguridad jurídica. No tenés una tradición, digamos, de que los jueces estén, digamos, orientados siempre a respetar lo que se pacta, y acá tenés que respetar lo que se pacta. Igual hay un paréntesis que hago respecto a lo que señalaba Juan y esta idea de que los querían llevar a la justicia. Eso es medio una suerte de traición a la misma regla de Codice Law, ¿no? Que tantas veces te hablan en las DAO, y que cuando se ve la historia de los hackeos que ha habido en las DAO, que ha habido un montón, digamos, ¿no? Ha habido un montón. Muchas veces tratan de manejarlo totalmente fuera del tema judicial, digamos, ¿no? Sin llegar al extremo del hard fork, pero bueno, tratan de encontrar la identidad de esto y tratar de convencerlo al que hackeó para que devuelva, porque son medio refractarios a todo el funcionamiento del sistema judicial tradicional, digamos, ¿no? Pero sí, Ricardo, sí, es una alternativa, digamos, ¿no? Si vos vas por non-profit, podrías ir por ese camino, digamos. No te queda, por supuesto, el problema que vas a tener siempre que entres en un registro público en la Argentina, digamos, ¿no? Que es la calificación y si te van a dejar pasar o no te van a dejar pasar, digamos, ¿no? Mm. Y ahí me Ahí está gustaría difícil. ir a Ricardo, que tenía un punto, justo estábamos hablando en sala de espera con respecto, y bueno, ¿y Bitcoin? ¿Cómo lo ves en relación a todo esto? Te agradezco esa pregunta porque como miembro de la ONG, siempre tenemos este bias que queremos marcar la diferencia de Bitcoin, marcar la importancia de Bitcoin, educar sobre Bitcoin. Y las DAO son, ahora que estamos hablando como
gran representante de la Web3 y de la descentralización. Y digo, ¿dónde entra Bitcoin acá? Y uno se pregunta, esta pregunta sí fluye generalmente cuando se habla del tema. Eh, y fluye la idea de decir, bueno, en definitiva, Bitcoin eh, es también una DAO en sí misma. Porque, ¿qué califica la DAO? La DAO es calificada porque las decisiones políticas que se toman en un protocolo se toman por consenso mayoritario y son autoejecutables. Bueno, Bitcoin eh, verifica esto. Eh, y yo creo que sí, justamente, es la descentralización de la red de Bitcoin es la máxima de todas las DAOs que podemos estar hablando. Eh, y las, eh, la blockchain de Bitcoin es un smart contract, digamos, muy acotado, digamos, muy en su flexibilidad, en su capacidad de- de- de ejecutar eh, códigos, pero sin ninguna duda es un smart contract que es lo que hace que se mueva una transacción cuando se firma de una dirección hacia otra o un mensaje. Entonces, es un smart contract y las decisiones de modificación de ese smart contract y se toman por consenso, porque la única forma de hacer un fork, un soft fork, un hard fork, es porque la gente vaya adoptando las nuevas reglas este, y, este, y se rija por ellas. Así que en un sentido amplio, yo creo que es también una DAO, es la DAO más descentralizada que hay, pero claro que si estamos hablando específicamente de los problemas legales que plantean las DAO, como que Bitcoin siempre se nos va un poquito de escala y llegar a decir que las decisiones que se toman en Bitcoin. Bueno, hay un caso, hay un caso en el cual eh, una persona que había perdido sus claves demandó a developers de core de Bitcoin para que hagan algo para que le devuelvan las claves en Inglaterra. Sí, Y en Tulip, pero lo dropeó el ese, caso después, digamos, porque ni siquiera nunca pudo probar ese fallo. Si hubiera sido resuelto, era enormemente importante, digamos, ¿no? Desde el punto de vista de la estructura y los deberes, los que llamaban los potenciales deberes fiduciarios de los desarrolladores core, digamos, ¿no? Es súper importante eso que decís, Ricardo, sí. una locura el planteo, a mi Sí. juicio, pero bueno, alguien lo hizo. Sí, Y sí, sí, lo terminó dropeando porque nunca pudo acreditar que en algún momento los había tenido y muchos decían que era un caso totalmente falopa, digamos, ¿no? Sí, pero el caso de Tulip Trading era así justamente, sí, ese, sí, sí, sí. Ahí nos este, está pidiendo Pedro Breuer si puede dar su punto de vista. Le vamos a dejar el micrófono un segundo muy rápido y después les voy a ir a hacer una pregunta final a todos. Y ya estamos llegando sobre el final. Hola, gracias. Bueno, muy buena la exposición de todos, muchas gracias. Solo un pequeño punto de vista, porque creo que están los tres, cuatro que están exponiendo bastante alineados en cómo debe funcionar. Me parece que hay un problema en cómo se enfoca generalmente esto desde el derecho, digamos, que es hacer mucho foco en la O de las tres letras de la sigla y no tanto en las otras dos letras, que es la D y la A. Entonces, obviamente se piensa las DAOs como una forma cool o copada de tomar decisiones con una layer tecnológica. Entonces, tenemos tokens, tenemos un foro, somos un grupo de gente random y tomamos decisiones. Entonces, obviamente, che, hay que regularlo, hay que meter una sociedad, cómo es una DAO en Argentina. Y algo en lo que no se hace tanto foco es para qué existen o para qué sirven las DAOs. Juan mencionó varias razones que con las cuales estoy de acuerdo, pero creo que lo más importante es para regular, no, para tomar decisiones o gobernar productos que son descentralizados, que es tecnología. Entonces, si nosotros queremos gobernar productos descentralizados manteniendo esa descentralización, necesitamos tomar decisiones de forma descentralizada y para eso existen las DAO. Eh, de ahí que tenemos distintos tipos de DAOs y de vuelta hay un bias con los tokens, con cómo nos organizamos, pero como dijo bien Ricardo, Bitcoin es una DAO, Ethereum es una DAO, a layer blockchain. Y son formas de tomar decisiones sobre tecnología manteniendo esa descentralización. Por eso no estoy tan cómodo con esta forma de ver las organizaciones como, che, bueno, tenemos una organización societaria y responsabilidad de todos los miembros. Hay un montón de
formas de entenderlo y creo que no aplica necesariamente. Por ejemplo, hablaron de DAOs en Argentina. No existe, si estamos hablando de una DAO en Argentina, no hay DAO, porque si un Estado puede regular esa organización, es que hay un punto de descentralización que la va a hacer fallar. Entonces, no es descentralizada. Creo que, bueno, nada, es un punto de vista sobre este debate. En todas estas discusiones y cuando se le intenta aplicar el derecho, estaría mejor, en mi punto de vista, obviamente, pensar un poco en qué es, para qué sirven antes de ir a la O y después ver cuántas personas y qué hacen y cómo se toman esas decisiones. Gracias. Dale, muchas Pedro, gracias. yo ¿Alguno le quiere estoy responder? total, no, mira, estoy totalmente de acuerdo con lo que plantea Pedro y es como probablemente nos gustaría que fuera. El Sí, tema es que tenemos que exactamente. ver El problema después es la justicia que va para otro lado. eso era lo que Ese es el quería tema. decir yo. ¿Cómo lo interpreta la justicia? ¿Cómo Sí, interpretó Waki Dao la justicia? Entonces, sí. ese es como el desafío, O ha porque quedado si con una yo tengo un sentencia en cliente, rebeldía. Hay que tener Pero eso en tenés los cuenta otros en que también. no están en rebeldía y van a terminar con la misma línea, o sea, van a Claro. terminar considerando General Partnership pero y se acabó la historia y nada, es como bueno, que eso, no eso deberían, o lo sea, no comentaste vos, deberían, Martín, y está pero buenísimo. Yo, en ese Porque punto, después, de lo si no, último que viene digo, el Estado, te rompe todo. Dale, dale, perdón. es solo, o Dale, sea, yo Pedro. no sé si tengo la razón o no, probablemente no, pero cuestionaría al menos en ese tema de asignar el General Partnership al tema del afecto societatis. Yo no sé, lo dejo ahí sobre la mesa, yo no sé si hay intención de todos los miembros de ese gobierno del producto de ser una sociedad. No. es que Yo si no te comparto lo con vos, consideran Pedro. asociación no Claro, incorporada y terminan en lo mismo, digamos. O sea, el punto es que no es que nosotros estemos en contra de eso, digamos. La cuestión que vos tenés es que el derecho se maneja mal con los vacíos, se maneja mal con las categorías que lo desafían y busca lo que existe. Entonces creo que nuestra línea común, y Ricardo lo que señalaba, miren, esto es de esta manera. ¿Nos gustaría que funcione de otra manera? Sí, nos gustaría que funcione de otra manera. BTC está tan avanzado en la línea de descentralización que es medio difícil encontrar cómo la justicia lo podría interferir, digamos, ¿no? De manera directa. Pero en los otros sí, o sea, te encuentro a quienes son los founders, los core developers, los más conocidos, los que participan, los que votan, y le busco la vuelta para un poco rechazar lo que es la parte de la descentralización, o por lo menos decir, porque creo que eso es lo que surge más de los fallos, no es relevante la característica de descentralización. Ah, Es si hay que un daño, alguien tiene que responder. Si hay alguna cuestión regulatoria, alguien se tiene que hacer cargo de esto, ¿no? Ese es más que nada el mensaje. Para nada, yo en particular estoy absolutamente de acuerdo con lo que vos señalás, digamos, ¿no? Se debería, o sea, el derecho lamentablemente, bueno, en Estados Unidos ustedes saben que litigan por todos lados. No es casual que ujú, esto lo estemos viendo en Estados Unidos, no es casual, digamos, ¿no? Porque las DAO están en todos lados, digamos, están acá. Entonces te lleva a eso, digamos, con el peso propio que tiene, digamos, también dentro del mercado cripto. Yo creo que hubiera sido mucho mejor, como es un modelo experimental, dejarlo ver un poco cómo avanza, pero bueno, aparece un daño, aparece un conflicto, nada, se judicializa y la justicia lo ve un poco de esa manera, digamos. es que mirá el caso que mencionás 100%. de Bitcoin y Ethereum y probablemente que no estemos hablando de DAOs en el 99% de los casos. Por eso. Pero bueno. Bueno, No, y también para que Ethereum esté, digamos, perdón, Gaby, dale, dale, perdón, porque no, nos no, vamos, es dale, una dale, sí, sí, discusión sí. filosófica muy No, dale, interesante. dale, sí. No, quería solamente nombrar que para que Ethereum se considere que no es un security, se tuvo que inventar esta teoría de la suficiente descentralización para que pase el Howey test, ¿no? Como dejarlo así, porque viste que lanzaron centralizados. Los estudios que defendieron a la IEF en el momento en que la SEC vino bueno, está el Hitman Speech, ¿no? Hay un montón de cosas que pasaron para que Ethereum sea Ujú. un security, pero yo estoy 100% alineado con Pedro, que es como me gustaría que sea, Sí, y en el sentido de que es lo que muchos pregonan, que vos no podés regular con las mismas leyes algo que es totalmente diferente. Entonces, el tema es que es esto que nos gustaría que fuera de esa forma, que haya nuevas normas o nuevas interpretaciones para estos nuevos modelos de negocio que nacen on-chain, y por eso también ahora se está haciendo todo un esfuerzo para que hayan tipos societarios que nazcan on-chain y no en papel y después se metan on-chain o en on-chain y después al papel. Pero a lo que voy es, después pasa lo que dice Martín. En el proceso hay consecuencias y vienen jueces a tener que resolver cómo esas consecuencias y los jueces salen para cualquier lado. Y cuando vos no tenés una entidad que sirva de paraguas para el conflicto y las consecuencias,
rompen todo y dicen los jugadores, personas físicas, son los responsables. Entonces, estamos en ese proceso, pero yo entiendo que es como dice Pedro, que es hacia donde en el futuro, de un punto de vista regulatorio, iríamos. Pero bueno, listo. Muchísimas gracias a todos y gracias, Pedro, que vos sos un capo en esta materia. No se vayan todavía, que les quiero en poquitas palabras a cada uno, que, empezando por el otro Juan. Si querés hacemos Juan, Ricardo, Martín y Juan nuevamente, Juan Manuel. ¿Cómo ven entonces de todo esto que dijimos? Bueno, y el futuro, de acá a 5 años, ¿cómo ven que puede llegar a ir la evolución con esto de, bueno, por un lado se busca mayor descentralización, pero al mismo tiempo busca centralizar algunas funciones para sobrevivir? Entonces, ¿cómo lo ven de acá a futuro? Y ahí lo dejo a Juan Casinelli primero. Eh, Mi visión hacia el futuro es un poco lo que está ocurriendo hoy en día en la gran mayoría de los dados, que es votar únicamente lo que sea importante, es decir, ciertas cuestiones que modifiquen el protocolo, y para la mínima de las otras cuestiones a votar, que se encargue un órgano ejecutor, que va a ser ese órgano ejecutor el que tiene contacto en real life con el mundo, básicamente. Eh, Esa es mi visión, un híbrido entre se vota solo lo importante y después el órgano ejecutor cumple el resto de las cuestiones que la DAO misma le propone realizar. Eso hace que se mitiguen responsabilidades, se redistribuyan responsabilidades, hasta mismo poder hasta capear cuánto dinero uno quiere salir a exponerse, sí, quiénes son los founders, responsabilidades, tipo, creo que esa es el futuro. Ricky. Yo tengo una sensación que medio se me contagia en toda la visión de la regulación sobre blockchain y sobre el mercado cripto, y es que en lo que es regulación va a verificarse esta tendencia de mayor centralización, como vos señalaste, y que, o sea, van a seguir apareciendo wrappers y distintas formas de wrappers que en definitiva lo que hacen es centralizar legalmente lo que nació para estar descentralizado, y que en la realidad van a seguir existiendo cada vez más fuera del sector regulado, van a seguir existiendo entidades realmente descentralizadas o más o menos descentralizadas, pero bajo la forma de la alegalidad, digamos. Esto va a seguir. Y así como esto te lo digo respecto de las DAO, te lo digo respecto de Bitcoin y te lo digo respecto de DeFi. eh, el- Creo que la dinámica regulatoria tiende a la centralización, a buscar puntos de falla para encontrar dónde controlar, dónde recaudar, y la realidad de la imposibilidad de detener el desarrollo de Web3 va a seguir escapándose por otro lado. O sea, veo un poco eso, digamos, que no sé hasta dónde deriva, pero son como dos rectas que se van bifurcando, se van alejando. Martín. Yo coincido en buena parte con lo que señalaba Ricardo, digamos, ¿no? A mí me preocupa mucho, hay algunos que lo festejan, digamos, y a mí me preocupa mucho todo este tema de en general, incorporación de blockchain como si fuera un segmento más tradicional del mercado financiero, digamos, ¿no? Que nosotros estamos festejando que aparecen los ETF de esto y que lo demás allá, y bueno, todo este tipo de cosas son partes en última instancia de domesticación de la descentralización. Sí, que es un fenómeno que claramente los estados no son, o sea, si nosotros no pensamos, ni siquiera solo en Bitcoin, pero si pensamos en Bitcoin muy bien, los estados perciben, digamos, esto nos puede restar poder. Cuando uno piensa en la inclusión, cuando se habla de las DAOs como comunidades, digamos, ya a nivel de ciudadanos y cosas por el estilo, con esta idea de yo no estoy ni siquiera en ningún lado, digamos, el Estado lo que ve es acá tengo menos impuestos, menos jurisdicción para otras cosas. ¿Y qué entendió?
que la prohibición no es digamos, la manera. Lo que tratan es de cooptar, de buscar herramientas y todos estos temas que nosotros vemos en materia de blockchain. Yo creo que va a haber un escenario en los cuales vamos a tener, como hoy ya tenemos, digamos, ¿no? Aquellas entidades descentralizadas, todo el mundo de DeFi, que de alguna manera trata de vivir totalmente afuera, que tiene de vez en cuando encontronazos, digamos, con el sistema tradicional, digamos, ¿no? Porque muchos de los que mencionábamos de fallos de DAO son protocolos de DeFi, y aquellos que se van a acomodar más a los esquemas tradicionales. ¿Por qué? Y bueno, porque si nosotros pensamos en el escenario de hoy de DAOs que tienen cierta escalabilidad y que requieren plata de los inversores tradicionales del sistema de venture capital, es muy probable que ya casi de entrada, digamos, en ese momento vayan a un esquema tradicional en el cual van a utilizar un wrapper. Ahora, si los rappers son respetuosos del tema de descentralización, si permiten realmente el tema de on-chain, si terminan siendo compatibles con esta suerte de pseudo-anonimato, bueno, no estaría mal. El tema es que hay como un montón de fuerzas del ordenamiento jurídico que vienen de diferentes lados, ¿sí? ¿Para qué? Para tratar de modificar por lo menos lo que se pensaba que era el tema de una DAO, digamos, ¿no? Y lo que señalaba Juan respecto del tema de vamos a votar menos y se va a decir más a nivel de alguna manera, de estructuras, eso tiene que ver con un problema que se señala en el tema digamos, que se llama fatiga de los votantes. No me acuerdo el término en inglés, pero va un poco con esa línea, porque Juan lo decía, o sea, imagínense si ustedes entran en una DAO de este tipo, van a ver todo el tiempo cosas que le aparecen, ¿no? Decisiones para tomar, cosas por acá, cosas por el estilo, y la gente o se cansa o le coopta el voto, alguna de las dos variantes. Entonces, el punto es que si las decisiones se empiezan a tomar por alguna parte y no necesariamente derivan, digamos, simplemente de la ejecución del contrato, por ahí empezamos a tener variantes más de centralización o de delegación como los que tenemos en las sociedades tradicionales, digamos, ¿no? Y nada, a mí el panorama me parece que es bien complicado porque la DAO plantea un nivel de desafío no a nivel del objeto, ¿no? Que es todo el tema de si Bitcoin es tal cosa, si los tokens son valores negociables, sino a diferencia a nivel del sujeto directamente de la actividad económica, y es un tema que cuando uno lo mira, yo no soy muy optimista. Yo creo que vamos a tener un escenario, llamémosle, de DAOs domesticadas y de DAOs que por ahí se van a mantener más rebeldes. ¿Cuánto tiempo más va a durar? No sé, el Estado tiene un montón de herramientas para hacerle la vida difícil, digamos, al tema de blockchain. Juan, Manuel. Perfecto. Yo soy, yo soy optimista, digo, en cuanto a esta vinculación entre tecnología, DAOs y regulación. No sé si se me escucha, porque como que se me va bien la conexión, pero ¿Se te digo, estamos escucha? en un Ahí momento en el volviste. cual Estabas cua- como solo cuando, audio. cuando el regulador o la justicia en este momento tienen que venir a regular o a sentenciar sobre la industria, hoy por hoy se basan en normas viejas. Y yo digo que soy optimista, ¿por qué? Porque todos vemos el gran movimiento que hay, formación por todos lados, cada vez más jugadores, cada vez más gente sumándose a lo que es tecnología, Bitcoin, Web3, IA. Entonces veo que cada vez también el legislador y el Estado empieza a participar y cada vez van a haber jugadores mejor informados con el paso de los años. Entonces creo que de a poco van a empezar a aparecer legislaciones más pro tecnología y que permitan lanzar productos y que permitan innovar sin cortar. Obviamente nunca se puede perder de vista el lado del consumidor y los derechos del consumidor, porque sabemos que acá hay errores, hay estafas, y se lo tiene que proteger también al consumidor, al inversor. Pero creo que con la evolución y con el paso de los años y para 2030 vamos a tener muchísima más claridad en materia Web3 en sentido amplio, y lo que nos va a dar mejores rieles para que estos proyectos sigan escalando. Ahora, todos entramos a cripto pensando o que nos encantaría que sea el lejano oeste. Lamentablemente la regulación es como una consecuencia necesaria de la adopción masiva, así que es con lo que nos encontramos y lo que tenemos que ir atravesando. Así que bueno, nada, eso, y gracias a todos por participar y por la oportunidad de estar en este desayuno.
Bueno, muchas gracias por venir a todos, la verdad es que es un placer escucharlos. Nos extendimos un poquito, pero la verdad es que estaba buenísimo todo lo que estaban contando y todas las ideas que fueron surgiendo. Nada, inicio de espacio publicitario, los invitamos a todos a que se asocien a la ONG y nada, que se hagan socios. Muy probablemente el año que viene vamos a seguir con los desayunos de legales, pero también vamos a tener algunos desayunos de legales exclusivos para socios. Así que nada, les dejo ahí. Este año nos queda una más, así que en diciembre vamos a hacer el último del año. Y bueno, eso, los invitamos a seguirnos en las redes y a asociarse en la ONG. Así que bueno, muchísimas gracias a los cuatro, un placer y bueno, nos vemos en las próximas ediciones. Excelente, muchísimas Gracias a gracias. todos, Bueno, gracias gracias Gaby, a gracias todos, que anden Ricardo, bien. Martín y Juan. Buenas Saludos, gracias. Buenos días. Chau, chau.